Buenos días mis amados hermanos, buenos días amadas hermanas. Bendecidos en este día, nos levantamos nuevamente por la gracia de Dios, elevando nuestro vuelo hacia la eternidad, contentos, felices, dando gloria a nuestro Dios en alabanza, bendición al Dios de los cielos. Inicio con una porción de la Escritura, en tanto que los demás hermanos se van integrando. Salmo 128:5. El Señor te bendiga desde Sión. El Señor te bendiga desde Sión. ¿Qué Sión? La Jerusalén celestial. ¿Qué Sión? El cielo. Desde allá el Señor te bendiga. Tema de hoy, la bendición. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, paz sea sobre Israel. Qué hermosa bendición poder caminar en la seguridad de que somos guardados por Él. Qué hermosa bendición caminar en la seguridad de que somos sustentados por Él, de que somos defendidos por Él, de que el ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen y los defiende. En este día nos vamos a llevar una porción hermosa de la epístola a los Efesios, tema la bendición, Efesios capítulo 1, versículo 3, y después nos vamos a trasladar a una historia del Antiguo Testamento, en la cual vemos la gracia y la bendición de Dios sobre su pueblo, aún antes de que ellos pudiesen llegar a un lugar u otro, la bendición de Dios por anticipado sobre sus vidas. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo inicia el apóstol Pablo? Bendito, dice, bendito sea Dios. La bendición de Dios sea sobre nosotros, pero nosotros de la misma forma expresamos, bendito sea Dios. Eulogeo en el griego es una alabanza, es un exaltar a Dios, es un glorificar a Dios, es un llevar al Señor a que sea puesto en el lugar donde Él está, en lo alto. Bendito sea Dios, expresado del fondo del corazón de Pablo, igual que el de nosotros. Bendito sea Dios y Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega después, que nos ha bendecido, que nos ha bendecido. Qué hermoso saber que hemos sido bendecidos, no con el bien de un padre, sino con el bien del Todopoderoso que habita en los cielos, que desde Sión, aún antes de nuestro nacimiento, Él nos bendijo por el beneplácito de su voluntad, para que caminemos en esos senderos de justicia, rectitud, de santidad que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Cómo? Con toda bendición espiritual, toda, inconmensurables, toda bendición, no una parte, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nuestra bendición? En lo más alto, no sobre la tierra, en lo más alto, en los lugares celestiales en Cristo. Según dice la Escritura, te escogió, lo voy a particularizar, según te escogió en quien, en Él, antes de la fundación del mundo, mucho antes de que naciésemos tú y yo, Él nos había bendecido y nos había escogido. ¿Para qué? Para que fuéramos sin mancha, santos delante de Él. ¿Cómo habría de ser posible eso? El Dios Santo Todopoderoso, nosotros llegar delante de su presencia y ser santos delante de Él, a través del único que es santo y justo, su Hijo Jesucristo, quien nos llevó en propiciación por nuestros pecados hacia Dios, para que fuéramos santos delante de Él. Y en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Nos predestinó. Nos bendijo, de antemano nos escogió y nos predestinó. Un destino previo. ¿Para qué? Para lo más alto, el honor más alto al cual todos podamos aspirar. Ser hijos de Dios
mediante quien Jesucristo, para que Él reciba gloria y honra, porque Él es el que nos concedió este honor. Su sacrificio, su amor para con nosotros, nos concedió el hecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice el apóstol Juan, y eso somos, y eso eres, con identidad, con futuro, con esperanza, con promisión, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gratuitamente. Gratuitamente. Ahora les voy a invitar, por favor, a que me acompañen a una historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, y vamos a ver allí cómo un hombre llamado Balaam quiso, a través del mensaje de Balac, maldecir a un pueblo que había sido bendecido por Dios. Capítulo 22 dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, el hijo de Zippor, moabita, vio todo lo que los hijos de Israel, o el Señor más bien dicho, había hecho con los amorreos. Tuvo temor y entonces mandó a llamar a Balaam, un profeta. Dice el versículo 5, mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, le dice, envió emisarios, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá yo pueda derrotarlos, porque yo sé, le manda a decir al profeta, que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Quería, a través del profeta, maldecir a un pueblo. ¿Dónde estaba el poder? El poder no estaba en la fuerza de Balac. El poder estaba, y ellos lo reconocían, en que Dios manifestara o no su favor hacia ese pueblo. Entonces, el verdadero poder del pueblo de Dios no está en lo que nosotros podamos hacer. Está en la fuerza de la bendición de Dios que acompaña a ese pueblo con promesa, que salió de la tierra de Egipto, así como nosotros salimos de la tierra de esclavitud y nos encaminamos en ese transitar, en ese trayecto a la eternidad. Y más allá de ese trayecto en el cual nosotros no podemos ver el futuro, está la bendición de Dios por anticipado que fue dada a nosotros aún antes de que saliéramos, inclusive desde el vientre de nuestra madre. Él ofreció dinero y le dice, maldíceme. Aquel profeta consulta a Dios y Dios le sale y le dice, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. No puedes maldecir aquello que yo he bendecido. El profeta se rehúsa, dice a los hombres que le enviaron, sin embargo le ofrecen una cantidad de dinero mayor, oro y plata del cual nunca podría alcanzar. Entonces el Señor le dice, levántate y ve con ellos. Pero en el ínter se le opone, porque el Señor está viendo el corazón del profeta, qué es lo que habría de hacer, y en su corazón entró la codicia. Pero inmediatamente después el ángel del Señor se detiene, lo detiene a él, le habla a través de una burra, entonces un asna, entonces empieza la defensa de Dios de su pueblo. Después llegamos al capítulo 23, donde suben a un monte y desde ese monte establecen lugares de sacrificio para esperar el favor de Dios. Ellos esperan que en ese monte de sacrificios, a través de lo que ofrecen a Dios, puedan recibir el favor de Dios para maldecir a ese pueblo. Pero no sucede así, no sucede así. Ven aquel pueblo tan numeroso, tan grande, entonces
el Señor le dice, lo que yo te manifiesta, le harás saber. Y cuando él recibe la palabra, capítulo 23, versículo 7, comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? Es la profecía que él emite. ¿Cómo condenaré a aquel a quien Dios no ha condenado? Si nosotros tuviéramos aquí el manuscrito que tuvo nuestro hermano Casiodoro de Reina, él expresó y tradujo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué de execrar, o sea, por qué de condenar al que el Señor no ha condenado? ¿Y desde cuándo hemos sido bendecidos? Desde la eternidad. Caminamos, aunque no lo veamos, con la bendición de Dios. Y el ángel del Señor acampa en derredor nuestro y nos defiende. La bendición del Señor que nos alcanza cada día de nuestra vida, como este día, hoy, 19 de septiembre, todavía en la tierra, la bendición de Dios sobre nuestra vida. Después dice, porque yo desde las cumbres veo, observo, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? ¿Quién puede hacerlo? Entonces Balac se molesta, te traje para maldecir, no para bendecir. Este pueblo tan numeroso, lo veo todavía más numeroso. Y usted conoce la historia de cómo no pueden con la bendición de nuestro Dios. Así ese pueblo caminó seguro, estable, firme, hasta encontrar el propósito futuro y esperanza que Dios había puesto para ellos. ¿Por qué? Porque Dios había iniciado una obra. El Dios de Israel, el Dios que dijo, yo soy el que soy, que lo había sacado, el mismo Cristo que expresó, yo soy el que soy, es el mismo que nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Más adelante, y para concluir, nos trasladamos a Números capítulo 6, atrás de donde estamos. Y dice la Escritura, número 6, voto del Nazareato. Después de hablar de la consagración del Nazareato, del escogimiento de lo que Él hace, aquel que se acerca a Él en un voto de consagración, no sin ociosidad, termina el Señor diciéndole, habla así a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel. Y tomamos número 6, capítulo 24, en esta primera porción, donde dice la Escritura, la bendición sacerdotal, el Señor te bendiga y te guarde. ¿Qué hizo el Señor con su pueblo? Lo guardó del mal, aun que ellos, caminando sobre aquellas llanuras y sobre los montes, se perpetraba sobre ellos el mal. La mano bondadosa de nuestro Dios, guardando y protegiendo a su pueblo, lo llevaba como una mano hermosa, guardando, bendiciendo. Es la mano de nuestro Dios puesta sobre su pueblo. Es la mano de nuestro Dios como una nube que se posa sobre nosotros, la que nos bendice. Imaginemos su mano poderosa sobre nosotros, bendiciendo a cada uno de nosotros, diciendo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Nos quedamos hoy, en este día, lunes, solamente con la primera porción. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga desde Sión. El Señor te haga ver la prosperidad de tu ciudad. El Señor te haga ver la prosperidad en tus días. Salmo 126. El Señor, 128. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre el Israel de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento
guarde hoy en la bendición dada a nosotros desde antes de la fundación del mundo, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Mi amado hermano, iniciamos semana, le damos gracias a nuestro Dios, segundo día de la semana, en la gracia, en la bendición de Dios. Padre, te damos gracias. Qué hermoso, Señor, saber que salimos en este día bendecidos por ti. Qué hermoso saber, Señor, que más allá de lo que nuestros pasos puedan encontrar, está una palabra maravillosa, poderosa, de bendición hacia nuestra vida. Gracias, Padre. No hay mayor seguridad para nosotros sino esa. El saber que somos bendecidos aún antes de nacer, escogidos por ti y para ti. Así es que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Si Dios quiere, nos encontramos el día de mañana y con todo el favor del miércoles y nuevamente el domingo, como transcurre siempre nuestra vida en alabanza, adoración y glorificación a nuestro Dios. Dios les bendiga, un abrazo, cuídense mucho y roguemos por lluvia para que no haya tandeos. Dios los bendiga.